22 años. 22 largos años esperando. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche que hizo que Evelyn desapareciera sin dejar rastro? ¿Y quién es la joven misteriosa que ahora vende pasteles bajo la lluvia? La lluvia llevaba casi 3 horas cayendo. Gotas frías corrían por el cabello rubio oscuro de Lillian Everly y por el cuello de su abrigo descolorido. Estaba parada bajo el estrecho refugio de una tienda abandonada en Rosehaven City, una cesta de madera llena de pasteles de bayas hechos a mano temblando en sus manos. Los coches pasaban a toda velocidad, lanzando agua contra el pavimento. La gente se apresuraba bajo paraguas sin mirarla. Pasteles caseros frescos, llamó Lillian, forzando una calidez cansada en su voz. Solo quedan unos pocos. Un hombre de negocios pasó hablando en voz alta por su teléfono. Una mujer con un abrigo caro miró la cesta y se dio la vuelta, sin inmutarse. 2 jóvenes pasaron riendo, su paraguas casi golpeando el hombro de Lillian. Ella retrocedió, apretando la tela blanca sobre las tartas. Tenía frío, hambre y miedo, pero se negó a mendigar. Su madre le había enseñado que las dificultades podían quitar el consuelo, la seguridad e incluso la oportunidad, pero nunca debían permitir que les quitaran la dignidad. Al otro lado de la calle, una limusina negra se detuvo en un semáforo. Dentro, Alexander Whitmore, uno de los hombres más ricos de Rosehaven, miraba fijamente. Sus empresas poseían hoteles, hospitales, rascacielos y centros comerciales en varios países. Su nombre aparecía en revistas de negocios, anuncios benéficos e informes financieros. La gente lo describía como poderoso, disciplinado e intocable. No sabían que su enorme casa se sentía vacía cada noche. No sabían que una vieja fotografía permanecía guardada en el cajón inferior de su escritorio. No sabían que el hombre más exitoso de Rosehaven había pasado más de 20 años preguntándose por qué la única mujer que realmente había amado había desaparecido sin despedirse. «Señor, ya llegamos tarde», dijo su chofer. Alexander no respondió. Estaba observando a Lillian. Había algo en la forma en que estaba parada bajo la lluvia que capturaba su atención. Parecía agotada, pero sonreía cada vez que alguien pasaba. Cada rechazo la hería, pero ocultaba cuidadosamente la decepción y lo intentaba de nuevo. «Pasteles frescos», llamaba, hechos esta mañana. El semáforo cambió. «Siga conduciendo», pidió el chofer. «Pare», el conductor miró por el espejo. «Señor, deténgase a su lado». La limusina se detuvo cerca de la acera. Lillian observó cómo se abría la puerta trasera. Sus ojos se abrieron como platos cuando Alexander bajó. Lo reconoció de inmediato. Casi todos en Rosehaven lo habrían reconocido. Se acercó sin paraguas, aparentemente ajeno a que la lluvia se posaba sobre su costoso abrigo. «¿Estás vendiendo eso?», preguntó. Lillian levantó la tela. «Sí, señor». Varios pasteles estaban en la cesta, cuidadosamente envueltos en papel liso. No eran perfectos. Algunos estaban ligeramente desiguales, y uno se había agrietado por el borde, pero el dulce aroma de las bayas y la canela escapaba al destaparlos. «¿Cuánto?». $5 cada uno. Alexander miró de la cesta a su cara. $5. Ella sonrió nerviosamente. «Sé que probablemente no parecen el tipo de postre que alguien como tú suele comer. Alguien como yo, alguien que probablemente tiene chefs preparándolo todo». Alexander casi sonrió. La mayoría de la gente medía cuidadosamente cada palabra a su alrededor. Esta joven lo conocía desde hacía menos de 1 minuto y ya le había hablado con honestidad. «No dije que se vieran mal». «No, pero los estabas estudiando como si fueran parte de una negociación comercial». Esta vez sí sonrió. «¿Cómo te llamas?». «Lillian». «¿Lillian qué?». Dudó antes de responder. «Lillian Everly». La sonrisa desapareció del rostro de Alexander. «Everly». El nombre lo golpeó con tanta fuerza que olvidó brevemente la lluvia, el tráfico y la gente que pasaba a su alrededor. Hacía años que no oía ese apellido en voz alta. «¿Dijiste Everly?». «Sí».
Alexander la estudió más detenidamente. Su cabello rubio oscuro se adhería a sus mejillas. Sus ojos eran de un suave azul grisáceo, grandes y expresivos. Había algo dolorosamente familiar en la ligera inclinación de su cabeza y en la forma en que fruncía los labios cuando se sentía insegura. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 22. ¿Vendes pasteles aquí todos los días? La mayoría de las noches, con este tiempo. No puedo permitirme faltar demasiados días. ¿Por qué? Lillian bajó la mirada. Porque cuando no tienes familia a quien llamar ni ahorros que te protejan, faltar un día puede significar perderlo todo. Alexander guardó silencio. Ella habló sin compasión propia, pero la soledad detrás de sus palabras era inconfundible. ¿Vives sola? Sí. ¿Y tus padres? Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Nunca conocí a mi padre. El pecho de Alexander se apretó, aunque aún no entendía por qué. Dame una tarta. Lillian seleccionó la que mejor aspecto tenía y se la ofreció. Él le entregó el dinero, abrió el papel y dio un mordisco. En el momento en que el sabor le llegó, dejó de moverse. La masa hojaldrada, el relleno de frutos silvestres, el ligero toque de cáscara de naranja, la canela añadida solo después de que la fruta se hubiera enfriado. No era simplemente similar a la receta de Evelyn. Era la receta de Evelyn. Ella la había creado en la pequeña cocina de su cabaña en Bellewater. Se había negado a escribir un solo ingrediente, afirmando que solo a alguien a quien amara se le enseñaría el secreto. Alexander bajó lentamente la tarta. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Lillian pareció desconcertada por la intensidad en su voz. Mi madre me enseñó. ¿Cómo se llamaba? Evelyn. Alexander retrocedió. Durante más de 20 años, había imaginado que diría si volviera a oír ese nombre. Ahora no podía formar una sola frase. Lillian lo observaba con inquietud. ¿Estás bien? Él la miró directamente a los ojos. La semejanza era repentinamente imposible de ignorar. Tenía los ojos de Evelyn, la nariz delicada de Evelyn y el hábito de Evelyn de levantar una ceja cuando estaba confundida. Una ráfaga de viento apartó el pelo mojado de Lillian del lado izquierdo de su cuello. Alexander miró la pequeña marca debajo de su oreja. Tenía la forma de una pequeña luna creciente. Su mano comenzó a temblar. Evelyn llevaba la misma marca de nacimiento en el mismo lugar. Alexander la había besado innumerables veces cuando eran jóvenes. Una vez bromeó diciendo que era un trozo de la luna que la había seguido a la tierra. Lillian se apartó rápidamente el pelo para cubrirla. ¿Por qué me miras así? Alexander apenas podía hablar. Tu marca de nacimiento. Sus dedos se movieron protectoramente hacia su cuello. ¿Qué pasa con ella? Tu madre tenía la misma. Lillian lo miró fijamente. Es imposible que lo sepas. Estaba debajo de su oreja izquierda, una pequeña creciente. El color se desvaneció del rostro de Lillian. Mi madre dijo que lo heredé de ella. Alexander volvió a mirar el pastel, luego a la cara de ella. El apellido, la receta, su edad, su parecido perfecto con Evelyn, la marca de nacimiento idéntica. Esto ya no podía ser coincidencia. ¿Dónde está tu madre ahora?, preguntó, aunque ella ya se lo había dicho. Murió hace 11 años. El dolor cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. No. Lillian frunció el ceño. ¿La conociste? No era una pregunta. Alexander asintió lentamente. Sí. ¿Cómo? Miró a la joven que parecía llevar el rostro, el coraje y la dulzura de Evelyn. La amaba. El agarre de Lillian se apretó alrededor de la cesta. Amaste a mi madre. Era la mujer con la que pretendía casarme. Lillian negó con la cabeza. Mi madre nunca se casó. Estábamos comprometidos. Luego desapareció. Ella nunca mencionó un compromiso. Me dijeron que me dejó por otra persona. Mi madre tampoco habló nunca de mi padre.
Los ojos de Alexander se llenaron de una terrible comprensión. ¿Qué edad dijiste que tenías? 22. Calculó los meses, aunque ya sabía la respuesta. Evelyn había desaparecido 22 años antes. Alexander volvió a mirar el rostro de Lillian, y el mundo pareció inclinarse bajo él. ¿Evelyn mencionó alguna vez mi nombre? La expresión de Lillian cambió. El costurero de madera de su madre apareció en su memoria. Dentro había un sobre sin abrir con el nombre de Alexander y un pequeño medallón de plata grabado con la letra A. Ella mencionó a un Alexander una vez, dijo Lillian con cuidado. Cuando estaba enferma, se despertó de una pesadilla y llamó tu nombre. Alexander cerró los ojos. Lillian se apartó de él. ¿Quién eres? Mi nombre es Alexander Whitmore. Sé tu nombre. Te pregunto quién eras para mi madre. Antes de que pudiera responder, alguien corrió por la acera. Lillian, Isenkalewo se acercó con un paraguas sobre su cabeza. Tenía 27 años, cabello castaño, amables ojos color avellana y la apariencia ligeramente cansada de alguien que había trabajado todo el día pero que aún así había venido a buscarla. Inmediatamente colocó el paraguas sobre Lillian. Te estás congelando, dijo. Te dije que volvería por ti. Pensé que todavía estabas en el estudio. Terminé temprano. Su mirada se dirigió a Alexander. ¿Está todo bien? Lillian parecía conmocionada. Él conoció a mi madre. Isen se posicionó más cerca de ella. Alexander notó el gesto protector. Lillian, dijo Isen suavemente. No tienes que quedarte aquí si te sientes incómoda. Necesito entender qué está pasando. Alexander miró entre ellos. Eres su amiga. Los ojos de Isen se mantuvieron cautelosos. Soy alguien a quien le importa. Un leve rubor apareció en las mejillas de Lillian a pesar del frío. Isen había sido parte de su vida durante casi un año. Reparaba edificios antiguos para una pequeña firma de arquitectura, y se habían conocido cuando él le compró una de sus tartas a la salida de un centro comunitario. Él había regresado la noche siguiente, diciendo que necesitaba otra. Al final de la semana, Lillian se había dado cuenta de que a él ni siquiera le gustaban mucho las de bayas. Simplemente le gustaba hablar con ella. Alexander volvió a mirar a Lillian. Creo que impidieron que tu madre regresara conmigo. ¿Por quién? Su teléfono empezó a sonar. Lo sacó de su abrigo y miró el nombre en la pantalla. Clara Whitmore, su hermana mayor. Clara había estado a su lado cuando Evelyn desapareció. Lo había consolado, le había presentado la supuesta carta de despedida de Evelyn y lo había convencido de dejar de buscar. Alexander respondió, Clara, su voz estaba tensa. ¿Dónde estás? En Narasberry Square. Hubo un breve silencio. ¿Estás con una joven? Alexander miró a Lillian. ¿Cómo lo sabes? Un equipo de noticias está cubriendo la tormenta. Tu coche apareció al fondo. El tono de Alexander cambió. ¿La viste? Sí. ¿Y la reconociste? Clara no respondió. Lillian y Isen vieron endurecerse la expresión de Alexander. ¿Cómo pudiste reconocer a una mujer que nunca has conocido?, exigió. Vuelve a casa. Respóndeme. Alexander, no hables de Evelyn con esa chica. Lillian oyó el nombre de su madre. ¿Quién es?, preguntó. Alexander no apartaba la vista de la carretera. Mi hermana. Lillian sintió un frío repentino. Clara Whitmore era el nombre escrito en el sobre dentro de la caja de costura de su madre. Debajo, Evelyn había escrito 3 palabras. No confíes en ella. Tu hermana conocía a mi madre, dijo Lillian. Alexander se giró hacia ella. ¿Cómo lo sabes? No respondió inmediatamente. Clara oyó su voz por el teléfono. Alexander, déjala ahí y vuelve a casa. ¿Por qué? Esa chica destruirá todo lo que has construido. Alexander miró fijamente la pantalla como si Clara estuviera delante de él. Es una joven vendiendo tartas bajo la lluvia. ¿Qué podría destruir?
A menos que tengas algo que ocultar. Vuelve a casa solo. La llamada terminó. Alexander bajó el teléfono. En el salón de la finca Whitmore, Clara dejó su propio teléfono con una mano que no estaba del todo firme. Se quedó de pie junto al alto ventanal un buen rato, observando cómo la tormenta doblegaba los árboles del camino. 22 años le habían enseñado a mantener el rostro sereno, incluso cuando nada en su interior estaba en calma. Había visto a la chica solo unos segundos en la pantalla de televisión. Una figura borrosa junto al coche de su hermano, y eso había sido suficiente, la misma inclinación de cabeza, la misma boca incierta. Un desconocido lo habría llamado coincidencia. Clara no creía en las coincidencias. Se dirigió al pequeño escritorio de la esquina de la habitación y descolgó el auricular del teléfono de la casa. «Soy Clara», dijo cuando la llamada se conectó. «Necesito que me recuperen algo esta noche antes de que lo haga él». Una pausa. Una habitación de pensión. La señora Bramwells en la calle del Roi. Probablemente habrá una caja de costura de madera escondida debajo de una tabla del suelo o dentro de un armario. Tráigala. No dañe nada más. Otra pausa. No me importa cómo consiga entrar. Me importa que esté hecho antes de medianoche. Colgó el auricular y se quedó muy quieta, con una mano apoyada plana sobre el escritorio. Durante 22 años, se había dicho a sí misma que lo que le había hecho a Evelyn había sido un acto de protección, un muro construido para mantener el nombre y la fortuna de su hermano alejados de una mujer que nunca podría haber pertenecido a él. No había esperado que el muro produjera una hija. No había esperado que la hija tuviera el rostro de Evelyn. Clara abrió un cajón y sacó una pequeña caja de hojalata propia, una que había mantenido cerrada bajo llave durante más de 2 décadas. Dentro estaban las cartas falsificadas, ahora quebradizas por el tiempo, y una sola fotografía de Evelyn de pie fuera de la cabaña en Bellewater que Clara había robado años antes de que Alexander supiera que existía. Sostuvo la fotografía durante un largo momento. «Deberías haberte mantenido alejada», dijo en voz baja, como si Evelyn aún pudiera oírla, por él. «Por ti». Luego, introdujo las cartas una por una en la chimenea. Aún no sabía que la caja que sus hombres estaban a punto de robar no contenía cartas en absoluto, solo una nota escrita por Evelyn con su propio nombre y una advertencia. Para cuando el fuego se había consumido, la costurera ya había cambiado de manos 2 veces, y Clara Whitmore se había convencido a sí misma, como siempre lo había hecho, de que había hecho lo que tenía que hacer. Y se frunció el ceño. ¿Ella reconoció a Lillian? Sí. Entonces supo que Evelyn tenía una hija. El rostro de Alexander se tensó. Creo que sí. Lillian retrocedió. La cesta se agitó en sus manos. Mi madre me advirtió sobre Clara. Los ojos de Alexander se levantaron bruscamente. ¿Qué dijo? Dejó una nota en su costurero. ¿Qué decía? No confíes en Clara Whitmore. Alexander apartó la mirada, luchando por controlar la ira que se acumulaba en su interior. Durante más de 20 años, Clara le había dicho que Evelyn lo había traicionado. Lo había convencido de que buscarla solo lo humillaría. Cada vez que él hacía preguntas, ella le recordaba la carta de despedida falsificada y afirmaba que Evelyn había elegido otra vida. Ahora la hija de Evelyn estaba ante él, portando la prueba de que la historia había sido falsa. Necesito ver ese costurero, dijo. Lillian acercó más la cesta. No te llevaré a mi habitación. No deberías, dijo Isen. Hasta que sepamos qué quiere su hermana. Alexander asintió. Tiene razón. Lillian pareció sorprendida. No te pido que confíes en mí de inmediato, continuó Alexander. Hay un hotel cerca. El vestíbulo es público, y Isen puede quedarse contigo. No quiero tu dinero. No estoy ofreciendo comprar tu confianza. ¿Qué ofreces tú? La verdad, si es que puedo encontrarla. Caminaron juntos hasta el Hotel Crown Meridian. Alexander les ofreció la limusina, pero Lillian se negó. Él no insistió. Caminó a su lado bajo la lluvia mientras su chofer lo seguía a distancia.
Isen mantuvo el paraguas sobre Lillian, a pesar de que la mitad de su hombro se empapó. Ella lo miró. Te estás mojando. Sobreviviré. Siempre dices eso porque siempre intentas darme el paraguas. Por un momento, el miedo que los rodeaba se disipó. Lillian sonrió levemente. Isen bajó la voz. No tienes que enfrentar esto esta noche. Sí, tengo que hacerlo. Tienes permitido tener miedo. Estoy aterrorizada. Él extendió la mano hacia ella. Entonces ten miedo mientras te aferras a mí. Lillian miró sus manos unidas. Alexander vio el intercambio y se apartó, dándoles privacidad. A pesar del caos, estaba agradecido de que Lillian tuviera a alguien que se preocupara por ella. El vestíbulo del hotel era cálido y luminoso, con suelos pulidos y altos ventanales con vistas a la ciudad mojada. Varios invitados reconocieron a Alexander, pero él ignoró sus curiosas miradas. Pidió un salón tranquilo y solicitó toallas, té y comida caliente. Lillian se sentó junto a Isen, cerca de la puerta. Un camarero colocó sopa, pan y té caliente sobre la mesa. No tengo hambre, dijo. Su estómago la traicionó con un suave sonido. Isen arqueó una ceja. Eso fue convincente. Ella le lanzó una mirada de advertencia. Alexander acercó el pan. Estabas vendiendo comida en lugar de comer. Intentaba ganar lo suficiente para mi habitación. ¿Cuánto debes? Eso no es asunto tuyo. Puede que seas mi hija. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. El silencio llenó la sala. Lillian lo miró fijamente. La mano de Isen permaneció alrededor de la suya. Alexander se sentó frente a ella. No debía haberlo dicho así. No, susurró Lillian. No debiste haberlo dicho en absoluto. Lo creo porque me parezco a mi madre. Porque eres casi su réplica perfecta. Tiene sus ojos, sus expresiones, su receta y la misma marca de nacimiento rara en el mismo lugar. Naciste después de que ella desapareciera, y tu edad encaja con el periodo exacto en que estuvimos juntos. Eso no es una prueba. No, una prueba médica te dará la prueba, pero en mi corazón te reconocí antes de entender por qué. Lillian se levantó y caminó hacia la ventana. Mi padre estuvo ausente 22 años, la voz de Alexander se suavizó. No sabía que existías. Mi madre me crió sola. Trabajaba mientras estaba enferma. Nos mudamos de un apartamento barato a otro. Cuando ella murió, me enviaron con gente que me trató como una carga. Alexander bajó la mirada. Lo siento. Lo siento, no cambia nada de eso. No, no devuelve mi infancia. No, no trae de vuelta a mi madre. No. Ella se giró hacia él. Entonces no esperes que te mire y de repente me sienta agradecida. No espero nada de ti. La respuesta la sorprendió. Alexander continuó, si soy tu padre, te fallé incluso sin saberlo. No puedo exigir perdón por los años que no estuve. Solo puedo desvelar lo que pasó y permitirte decidir si hay un lugar para mí en tu vida. Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas. Isen se acercó a ella y le secó suavemente una gota de lluvia de la mejilla antes de darse cuenta de que era una lágrima. Alexander miró la tarta intacta sobre la mesa. Y por un momento, la cálida habitación del hotel pareció desaparecer por completo. Tenía 24 años de nuevo, parado en el umbral de la cocina de una pequeña cabaña en Bellueater, observando a Evelyn espolvorear harina sobre sus manos con la despreocupada confianza de quien nunca había dudado de su propia habilidad. No tienes permitido mirar, le había dicho ella, riendo, empujándolo hacia atrás con una palma floreada. Es una receta familiar. Tienes que ganártela. ¿Cómo se gana una receta de pastel? Quedándose el tiempo suficiente para convertirse en familia. Él se había quedado. Durante aquel verano, habían paseado por el huerto detrás de la cabaña casi todas las tardes, y él le había contado cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Clara, que no quería la empresa que su padre había construido. Que quería una casa con una cocina que oliera a canela en lugar de una casa con suelos de mármol y sin risas.
Evelyn nunca le había pedido nada. Eso, más que su rostro o su risa, era lo que lo había desarmado. Recordaba la tarde en que Clara visitó la cabaña por primera vez, invitada por el propio Alexander, con la esperanza de que su hermana amara a Evelyn como él lo hacía. Clara había sido educada. Clara había sonreído y admirado el jardín y comido el pastel y dicho todas las cosas correctas. Pero Alexander había visto cómo sus ojos recorrían el vestido desgastado y las manos curtidas por el trabajo de Evelyn, catalogando todo lo que Evelyn no era. Es encantadora, dijo Clara en el coche después, con una voz que hacía que la palabra sonara como una acusación. Pero debes pensar en lo que nuestro padre construyó, Alexander. Debes pensar en lo que le costaría a esta familia casarte con alguien de una posición inferior. No me importa lo que cueste. A ti sí, dijo Clara. A todos les importa, al final. Él lo había desestimado entonces como la habitual cautela de su hermana. Ahora entendía que había sido una advertencia de lo que ella pretendía hacer. La última noche que había visto a Evelyn. Ella le había metido en la mano una pequeña caja de terciopelo y le había dicho que tenía algo que mostrarle por la mañana, algo que había estado esperando el momento adecuado para compartir. Él había asumido durante 22 años que la mañana simplemente nunca había llegado porque ella había elegido no regresar. Sentado ahora frente a una joven que tenía los ojos de Evelyn y la barbilla de su propia madre, Alexander finalmente entendió lo que Evelyn había querido decirle. Necesito la caja de costura, dijo. Alexander se levantó. ¿Dónde está? En la pensión de la señora Bramwell. Entonces deberíamos irnos antes de que Clara llegue. Lillian parecía alarmada. ¿Crees que entraría en mi habitación? Ella te conoció por una breve imagen en televisión. Eso significa que ya ha visto fotografías tuyas antes. No sé cuánto tiempo lleva observando. Dejaron el hotel. Al llegar a la pensión, la puerta principal estaba entreabierta. Lillian se detuvo. Yo cerré esa puerta. Isen se interpuso entre ella. Espera aquí. No, las cosas de mi madre están arriba. Entraron juntos. La puerta de su habitación había sido forzada. El colchón estaba en el suelo. La ropa había sido sacada del armario y el contenido de cada cajón estaba esparcido por la habitación. Lillian corrió hacia la tabla suelta del suelo debajo de su cama. Había sido levantada. El costurero había desaparecido. No. Cayó de rodillas y revolvió la ropa. No, por favor. Isen se agachó a su lado. Lillian. Se llevaron todo lo que me dejó. Alexander examinó la habitación. El ladrón había ignorado el pequeño televisor, el bolso de Lillian y las pocas joyas de su mesa. Solo el escondite debajo de la tabla del suelo había sido perturbado. Es Clara, dijo Lillian. La expresión de Alexander se volvió fría. Creo que fue alguien que trabajaba para ella. Lillian encontró una fotografía cerca de la cama volcada. Mostraba a Evelyn de pie junto a ella cuando tenía 7 años. Sus caras eran tan parecidas que parecían la misma persona en diferentes edades. Ambas tenían el pelo rubio oscuro, ojos azul grisáceos y la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna debajo de la oreja izquierda. Alexander tomó la fotografía con dedos temblorosos. Miró fijamente a Evelyn. Ella era mayor y más delgada que cuando la conoció, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Luego su mirada se dirigió a la joven Lillian. El parecido era innegable. Eres mi hija, susurró. Lillian lo miró. No puedes saber eso por una fotografía. Yo sé cómo era Evelyn. Conozco mis propios rasgos. Tienes su cara, pero tienes la barbilla de mi madre y la sonrisa de mi abuelo. Él devolvió la fotografía con cuidado. Haremos la prueba, pero Clara ya sabe lo que demostrará. Por eso robó la caja. El teléfono de Lillian sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Isen negó con la cabeza. No contestes. Ella se llevó el teléfono a la oreja. Hola. La voz de Clara provino del otro lado. Deberías haber aceptado la vida que te dio tu madre.
El rostro de Lillian se endureció. ¿Qué hiciste con sus pertenencias? Aléjate de Alexander. Él no es parte de tu vida. Esa no es tu decisión. La voz tranquila de Clara se agudizó. A tu madre le ofrecieron la misma opción. Ella se negó a escuchar. Alexander cogió el teléfono. ¿Qué le hiciste a Evelyn? Clara se quedó en silencio. Clara, respóndeme. Te protegí de la mujer que amaba. De perderlo todo. La voz de Alexander tembló de rabia. Sabías que estaba embarazada. Otro silencio. Ese silencio fue una admisión. Sabías que tenía un hijo, continuó. La viste crecer sin mí. Hice lo que era necesario. La llamada terminó. Lillian bajó el teléfono lentamente. Alexander parecía devastado. Isen estaba a su lado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Alexander miró fijamente la pantalla oscura. Vamos a ver a Clara. La finca Whitmore se alzaba tras altas rejas de hierro en el extremo norte de Rosehaven. Clara esperaba en el vestíbulo cuando llegaron. Estaba elegante, perfectamente compuesta y vestida como si hubiera estado esperando invitados en lugar de las consecuencias de un engaño de 22 años. Sus ojos se posaron en Lillian. Por un momento, pareció mirar a un fantasma. Lillian entró bajo la araña. ¿Me parezco a mi madre? La expresión de Clara se tensó. ¿Te pareces lo suficiente a ella como para engañar a un hombre emocional? Alexander se interpuso entre ellas. Tiene la marca de nacimiento de Evelyn. Mucha gente tiene marcas de nacimiento en el mismo lugar y con la misma forma. Clara no respondió. Ella conoce la receta secreta de Evelyn. Alexander continuó. Lleva su apellido, su rostro y su medallón. Nació después de que Evelyn desapareciera. La reconociste inmediatamente por una imagen de televisión. Clara se giró hacia él. Estás permitiendo que el sentimiento destruya tu juicio. No, te permití controlar mi juicio durante 22 años. Lillian miró alrededor de la gran casa. Su madre había estado aquí una vez. Había caminado por estas habitaciones, amado a Alexander e imaginado un futuro que Clara le había robado. ¿Dónde está la caja de costura?, preguntó Lillian. Clara se sirvió un vaso de agua. No sé de qué estás hablando. Mi habitación fue registrada inmediatamente después de que me vieras con Alexander. Eso no prueba nada. Isen colocó silenciosamente su teléfono dentro del bolsillo de su chaqueta con la función de grabación activada. Alexander se acercó a su hermana. Dime por qué Evelyn se fue. Quería dinero. Me dijiste que se fue con otro hombre. Lo hizo. Entonces, ¿cómo supiste que estaba embarazada? Los dedos de Clara se apretaron alrededor del vaso. Lillian se dio cuenta. Mi madre no lo dejó, dijo. Tú la hiciste desaparecer. Los ojos de Clara brillaron. Tu madre no entendía nuestro mundo. Entendió que eras peligrosa. Era una panadera que creía que el amor la hacía igual a esta familia. Alexander golpeó el vaso de la mano de Clara. Se hizo añicos en el suelo. Ella valía más que todas las posesiones de esta casa. Clara lo miró fijamente. Te habrías casado con ella. Habrías dividido la empresa, cambiado la herencia y entregado el futuro de nuestra familia a una mujer que no sabía nada de poder. Así que nos separaste. Yo te salvé. Arruinaste la vida de ambos. La compostura de Clara finalmente se rompió. Intercepté sus cartas porque tú nunca la habrías dejado ir. Le envié un mensaje falso diciendo que no querías nada con el niño. Luego te mostré una carta falsa afirmando que ella había elegido a otro. Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas. Alexander parecía que ya no podía respirar. ¿Sabías de mi hija desde el principio? Sí. ¿A dónde fue Evelyn? Le di dinero y le dije que abandonara Rosehaven. Me amenazaste, dijo Lillian. Clara se giró hacia ella. Le expliqué lo que pasaría si regresaba. ¿Qué hiciste? Que la reputación de Alexander sería destruida.
Que te quitarían a ella, que ningún tribunal elegiría a una pobre trabajadora de panadería soltera en lugar de la familia Whitmore. La voz de Lillian tembló. Pasó toda su vida con miedo por tu culpa. Siguió viva porque te escuchó. Los ojos de Alexander se entrecerraron. La seguiste vigilando. Necesitaba estar segura de que se mantuviera alejada. ¿Sabías que enfermó? Clara apartó la mirada. Lo sabías, susurró Lillian. El silencio de Clara le respondió. Mi madre se estaba muriendo, y tú aún así no se lo dijiste. Ella había tomado su decisión. No, dijo Alexander. Tú la tomaste por ella. Lillian se acercó a Clara. ¿Dónde está la caja de costura? Clara sonrió con frialdad. ¿Crees que una colección de viejas cartas cambiará tu vida? Pertenecen a mi madre. Han desaparecido. El rostro de Lillian se ensombreció. La voz de Alexander se volvió peligrosamente tranquila. ¿Qué hiciste? Las quemé. El dolor que cruzó el rostro de Lillian cambió algo en Isen. Se colocó a su lado y le tomó la mano antes de que la ira pudiera dominarlo. Clara notó su teléfono. ¿Qué estás haciendo? Isen lo sacó de su bolsillo. Grabando todo. La cara de Clara palideció. No puedes usar eso. Usted confesó falsificación, intimidación, vigilancia ilegal y ordenar a alguien que entrara en la habitación de Lillian. Yo nunca dije que ordené el allanamiento. No, respondió Isen. Pero admitiste saber lo que se llevaron y afirmaste que lo quemaste. Clara lo miró fijamente. Alexander miró a su hermana con decisión. Devolverá cada artículo que quede y dará una declaración completa a la policía. Enviarías a tu propia hermana a prisión. Abandonaste a mi hija a la pobreza. Permitiste que la mujer que amaba muriera creyendo que la había rechazado. Dejaste de ser mi hermana mucho antes de esta noche. La confianza de Clara se derrumbó. No puedes probar que Lillian es tuya. Alexander miró a la joven que estaba junto a Isen. No necesito tu permiso para descubrir la verdad. Los ojos de Clara se dirigieron a la marca de nacimiento de Lillian. Por un momento, el resentimiento reemplazó la negación. Tienes su cara, susurró. Lillian la sostuvo la mirada. ¿Y su coraje? Clara rió amargamente. Eso fue lo que hizo peligrosa a Evelyn. No, respondió Lillian. La verdad te dio miedo. Las sirenas de la policía sonaron más allá de las puertas. Clara miró hacia las ventanas del frente. Alexander había instruido a su chofer que lo llamara antes de entrar a la casa. Clara retrocedió. Planeaste esto. Te di una oportunidad para decir la verdad. Alexander dijo, la usaste para confesar. Dos oficiales entraron momentos después. Clara comenzó a protestar, pero Isen entregó la grabación mientras Lillian explicaba el allanamiento y la llamada telefónica amenazante. Mientras los oficiales sacaban a Clara de la casa para interrogarla, ella se volvió hacia Alexander. Te arrepentirás de haber elegido a esa chica en lugar de a tu familia. Alexander miró a Lillian. Ella es mi familia. La puerta se cerró tras Clara. El silencio se instaló en el vestíbulo. La fuerza de Lillian finalmente cedió. Se tapó la boca y comenzó a llorar. Isen la rodeó con sus brazos. Te tengo, susurró. No estás sola. Ella apoyó su rostro contra su pecho. Alexander se quedó a unos metros, queriendo consolarla, pero sin estar seguro de si se había ganado ese derecho. Lillian lo miró a través de sus lágrimas. ¿Realmente guardaste la fotografía de mi madre todos estos años? Sí. ¿Puedo verla? Alexander los condujo a su estudio. Desbloqueó el cajón inferior de su escritorio y sacó una fotografía descolorida. Evelyn estaba fuera de la cabaña en Bellueater sosteniendo un pastel con ambas manos. Flower le cubría la mejilla y se reía para la cámara. Lillian tocó la imagen. Se veía feliz. Lo estaba. Era feliz con ella. Más feliz de lo que jamás había sido.
Lillian notó un segundo objeto dentro del cajón. Una pequeña caja de terciopelo. Alexander la abrió. Dentro había un anillo de compromiso de zafiro. Me dijeron que lo devolvió, dijo. Ahora me doy cuenta de que Clara se lo quitó. Lillian se metió la mano debajo del abrigo y sacó el relicario de plata que siempre llevaba. La letra estaba grabada en el frente. Cuando lo abrió, un